En este preciso instante, una máquina que flota a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra está reescribiendo en silencio lo que creíamos saber sobre el universo. Durante décadas, los científicos creyeron que el cosmos era vasto, pero en última instancia, mensurable, unos 14,000 millones de años luz en cada dirección. Entonces el telescopio espacial James Webb orientó sus espejos hacia lo que parecía oscuridad vacía, y esa certeza se derrumbó. El Webb reveló galaxias formándose apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, agujeros negros creciendo más rápido de lo que la teoría permite y estructuras apareciendo mucho antes de lo esperado. Pero el descubrimiento más inquietante no es lo lejos que puede ver el Webb. Es lo que estos hallazgos implican sobre la verdadera escala de la realidad y cuánto del universo puede yacer para siempre fuera de nuestro alcance. Para comprender lo que el telescopio espacial James Webb está revelando verdaderamente, primero tenemos que abandonar una idea familiar, la idea de que el espacio es algo a través de lo cual simplemente miramos. En el universo, la distancia no es solo distancia. Es tiempo. La luz viaja a una velocidad constante, aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Es la cosa más rápida que existe, lo suficientemente veloz como para dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un solo segundo. Y sin embargo, incluso a esa velocidad, la distancia se convierte inmediatamente en demora. En el momento en que la luz abandona un objeto, el reloj comienza a contar. Cuando miras a través de una habitación, estás viendo el pasado por unas pocas milmillonésimas de segundo, un retraso tan pequeño que tu cerebro lo ignora. Cuando miras un edificio distante, el retraso se estira hasta las millonésimas de segundo, todavía demasiado pequeño para notarlo, todavía irrelevante para la vida cotidiana. Pero entonces las escalas empiezan a cambiar. Cuando miras la luna, la ves tal como era hace un segundo y medio. Si el sol se desvaneciera en este instante, su luz continuaría llegando durante 8 minutos más. A partir de ahí, los retrasos crecen más allá de cualquier cosa para la que la intuición humana evolucionó. La estrella más cercana más allá de nuestro Sol se nos aparece tal como era hace más de 4 años. El centro de la Vía Láctea llega con 26,000 años de retraso. Cuando observamos la galaxia de Andrómeda, estamos viendo luz que abandonó sus estrellas hace aproximadamente 2,5 millones de años, mucho antes de la historia registrada, mucho antes de las ciudades, mucho antes del lenguaje. El cielo nocturno no es una exhibición en directo de la realidad, es un registro. Cada punto de luz lleva una marca temporal. Cada fotón es un mensajero de un momento distinto de la historia cósmica. Cuanto más lejos ha viajado ese fotón, más antigua es la información que trae. Esta idea, conocida como tiempo de retrospectiva, transforma la astronomía en una forma de arqueología. No excavamos en el suelo, excavamos en la luz. El telescopio no es solo un instrumento óptico, es una máquina del tiempo cuya profundidad de alcance depende únicamente de su sensibilidad y de la longitud de onda que sea capaz de registrar. Pensemos en lo que esto significa de manera práctica. Cada vez que un astrónomo apunta un telescopio hacia un cúmulo de galaxias situado a 5,000 millones de años luz, no está observando ese cúmulo tal como existe ahora. Está observando una versión de ese cúmulo que existió cuando el Sol ni siquiera se había encendido todavía. Y la versión actual de ese cúmulo, la que existe en este mismo instante, es completamente desconocida para nosotros. La luz que la describe todavía no ha llegado, está en camino y tardará 5,000 millones de años más en hacerlo. Esta asimetría de la información es una de las verdades más profundas y menos intuitivas de la cosmología. No solo no sabemos cómo es el universo ahora, no podemos saberlo. Estamos condenados a observar el pasado, y nuestro único consuelo es que, cuanto más poderosos sean nuestros instrumentos, más profundo será el pasado al que podamos acceder. Esta condición tiene una consecuencia filosófica que rara vez se menciona fuera de los círculos académicos, pero que merece atención.
El universo que la ciencia describe no es el universo tal como es. Es el universo tal como fue. Cada mapa que trazamos, cada catálogo de galaxias que compilamos, cada modelo que construimos, está hecho de información que ya ha caducado en el momento en que la recibimos. No existe, ni puede existir, un mapa del universo en tiempo real. El concepto mismo carece de sentido en un cosmos donde la información viaja a velocidad finita y las distancias se miden en miles de millones de años luz. Lo que llamamos presente es, en términos cósmicos, una ilusión local, un diminuto rincón del espacio-tiempo donde los retrasos son tan pequeños que podemos ignorarlos. Más allá de ese rincón, todo es historia. El James Webb abraza esta limitación en lugar de luchar contra ella. No intenta ver el universo tal como es ahora, porque eso es imposible. Intenta ver el universo tal como fue en sus momentos más tempranos, porque eso es donde se encuentran las respuestas a las preguntas más fundamentales. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se formaron las primeras estructuras? ¿Y qué fuerzas dieron forma al cosmos que habitamos hoy? Pero el universo no preserva estos mensajes sin alterarlos. A medida que el universo se expande, el espacio mismo se estira. No son las galaxias volando hacia afuera a través del espacio, sino el espacio expandiéndose entre ellas silenciosa y continuamente. Y cuando el espacio se estira, estira la luz que viaja a través de él. Las longitudes de onda se alargan. La luz azul y ultravioleta, cargada de energía, se desplaza hacia el rojo y luego se desliza hacia el infrarrojo. Este efecto se conoce como corrimiento al rojo, y no es simplemente un cambio de color. Es un registro físico de cuánto se ha expandido el universo desde que la luz inició su viaje. El corrimiento al rojo actúa como un reloj cósmico. Cuanto más estirada está la luz, más tiempo lleva viajando y más temprano en la historia del universo fue emitida. Distancia y tiempo se vuelven inseparables. Mirar más lejos es mirar más profundamente en el pasado. Durante décadas, los astrónomos confiaron en telescopios diseñados principalmente para la luz visible, la estrecha banda del espectro que los ojos humanos evolucionaron para detectar. Instrumentos como el Hubble transformaron nuestra comprensión de las galaxias cercanas, las nebulosas y las regiones de formación estelar. Revelaron movimiento, estructura y un detalle extraordinario. Pero a medida que los científicos empujaban sus observaciones más y más atrás en el tiempo, el universo comenzó a adelgazarse. No porque no estuviera allí, sino porque su luz había cambiado. A medida que la luz de las primeras galaxias viajaba a través del espacio en expansión, se estiraba más allá de las longitudes de onda visibles. Para cuando llegaba a la Tierra, gran parte de ella ya no caía dentro del rango que aquellos telescopios estaban diseñados para observar. Amplias regiones del universo temprano se volvieron difíciles de leer. La oscuridad no estaba vacía, era ilegible. El telescopio espacial James Webb fue construido para leer lo que los instrumentos anteriores no podían. El Webb está optimizado para la luz infrarroja desde su concepción. Su espejo abarca más de 6,5 metros de diámetro y está recubierto con una capa microscópicamente fina de oro, elegido por su capacidad de reflejar longitudes de onda infrarrojas con una eficiencia extraordinaria. No orbita la Tierra. Opera a casi 1,5 millones de kilómetros de distancia, en un punto gravitatorio estable conocido como el punto de Lagrange L2, donde puede permanecer firme e inalterado. Esa distancia es esencial. Para detectar señales infrarrojas tenues, el Webb debe permanecer extremadamente frío. La luz infrarroja está estrechamente vinculada al calor y un telescopio cálido brillaría en las mismas longitudes de onda que intenta observar. Ahogaría las señales más débiles del universo. El Webb tenía que volverse lo suficientemente silencioso como para escuchar. Un enorme parasol bloquea el calor y la luz del Sol, la Tierra y la Luna. En su lado en sombra, el telescopio se enfría hasta temperaturas donde los fotones antiguos pueden destacarse contra la oscuridad. Solo entonces puede el Webb detectar luz que ha estado viajando durante miles de millones de años.
Vale la pena detenerse un momento en la magnitud de lo que esto implica desde el punto de vista de la ingeniería. El parasol del Webb tiene el tamaño aproximado de una pista de tenis y está compuesto por 5 capas de un material llamado Kapton, cada una más delgada que un cabello humano. La diferencia de temperatura entre el lado iluminado por el sol y el lado en sombra puede superar los 300 grados centígrados. En el lado caliente, las temperaturas alcanzan los 85 grados positivos. En el lado frío, caen hasta los 233 grados bajo cero, apenas 40 grados por encima del cero absoluto, el punto teórico en el que toda actividad molecular se detiene. El espejo primario, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos de oro, no podía lanzarse completamente desplegado. Tuvo que ser plegado dentro del cohete Ariane 5, como un origami de precisión nanométrica, y desplegarse una vez en el espacio a lo largo de un proceso que duró semanas y que requirió más de 300 puntos de fallo único, cada uno de los cuales habría podido inutilizar todo el instrumento. El hecho de que el despliegue se completara sin errores fue, según los propios ingenieros de la NASA, tan improbable como necesario. No había una segunda oportunidad. A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ningún transbordador podía acudir a repararlo, como se hizo con el Hubble décadas atrás. El Webb tenía que funcionar a la primera, o no funcionaría nunca, y funcionó. Cuando el Webb fija su mirada en una región del cielo que parece completamente negra a nuestros ojos, no está buscando la nada, está esperando fotones que comenzaron su viaje cuando el universo era joven, fotones estirados casi hasta la invisibilidad por la expansión del espacio mismo. Esos fotones no llegan en oleadas, llegan lentamente, a veces uno por uno. El Webb puede observar el mismo fragmento de cielo durante muchas horas, incluso días, recolectando pacientemente luz que cruzó casi todo el universo observable, y lo que encuentra allí no es un comienzo tranquilo. Encuentra actividad, galaxias aparecen donde ninguna era esperada, sistemas ya formando estrellas, estructuras ya ensamblándose. El universo temprano no parece tentativo ni frágil, parece ocupado. Hay algo profundamente humilde en este proceso. El Webb no captura imágenes en el sentido ordinario. Cada imagen es un mosaico construido a partir de viajes antiguos, cada fotón en el cuadro habiendo abandonado su fuente mucho antes de que la Tierra existiera, mucho antes de que el Sol se encendiera, mucho antes de que la Vía Láctea tomara su forma actual. Cada capítulo de la historia humana se desarrolló mientras esa luz ya estaba en camino. Para cuando el Webb la detecta, no estamos presenciando eventos que ocurren ahora. Estamos presenciando momentos que sucedieron una vez hace mucho tiempo, preservados en tránsito. No pueden ser revisitados, no pueden ser actualizados. Esta es la razón por la que los astrónomos dicen que el James Webb no simplemente mira lejos, mira hacia atrás en el tiempo. La distancia se convierte en una línea temporal. Los objetos cercanos muestran el universo más próximo al presente. Los objetos distantes revelan etapas cada vez más tempranas de la historia cósmica, apiladas unas detrás de otras. Sin embargo, incluso la extraordinaria visión del Webb tiene un límite. Ningún telescopio puede ver más allá de una frontera establecida por la propia física. Esa frontera está definida por lo lejos que la luz ha podido viajar desde que el universo comenzó. Se conoce como el universo observable. No es un borde del espacio, es un borde de la información. Más allá de esa frontera, el espacio continúa. Las galaxias continúan, las estrellas se forman y mueren, los agujeros negros se fusionan, historias cósmicas enteras se desarrollan para siempre fuera de nuestro alcance. No por limitaciones tecnológicas, sino porque el espacio mismo se expande de una manera que impide que su luz llegue jamás hasta nosotros.
El James Webb no ha revelado el borde de todo, ha revelado cuánto de la realidad yace más allá de lo que jamás podremos observar. Y a medida que el Webb se acerca más a esa frontera, detectando galaxias más tempranas, más brillantes y más numerosas de lo esperado, una comprensión más profunda comienza a tomar forma. Si el universo ya es así de rico en los límites de nuestra visión, entonces la verdadera escala de todo lo que existe debe ser mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Durante gran parte de la cosmología moderna, el universo temprano fue imaginado como contenido, no vacío, pero sí tranquilo. Después del Big Bang, el espacio se expandió, las temperaturas bajaron y la materia se distribuyó de manera casi uniforme en todas direcciones, dejando solo pequeñas irregularidades para que la gravedad trabajara sobre ellas. En esta imagen se esperaba que la gravedad fuera paciente. El gas necesitaba tiempo para enfriarse. Los halos de materia oscura necesitaban tiempo para crecer lo suficiente como para atrapar la materia ordinaria. Las estrellas requerían millones de años para formarse. Las galaxias, cuando finalmente aparecieran, se esperaba que fueran pequeñas y tenues, sistemas frágiles que necesitarían cientos de millones de años para madurar hasta convertirse en algo sustancial. Esa expectativa moldeó décadas de teoría. Así que cuando el telescopio espacial James Webb comenzó a observar el universo temprano, los astrónomos no esperaban abundancia, esperaban escasez, un puñado de galaxias primitivas dispersas a través de un cosmos casi completamente oscuro, sistemas que apenas se sostenían, un universo todavía poniendo sus cimientos. En su lugar, el Webb encontró multitudes. Galaxias brillantes aparecieron una y otra vez en eras que deberían haber estado casi vacías. No eran chispas tenues aferradas a la existencia, ya estaban activas, ya estructuradas, ya formando estrellas a ritmos intensos. La sorpresa no fue un solo objeto inusual, fue el patrón. Había demasiadas. Dentro de los primeros 500 millones de años del universo, el Webb detectó galaxias produciéndose enormes cantidades de luz. Algunas contenían cientos de millones, incluso miles de millones de masas solares en estrellas. Según los modelos establecidos durante largo tiempo, ensamblar esa cantidad de material debería haber llevado mucho más tiempo del que el universo tenía disponible. La gravedad es poderosa, pero no es rápida. El gas no colapsa instantáneamente. Debe perder energía y enfriarse. Los halos de materia oscura deben crecer a través de fusiones y acreción. Las estrellas deben formarse, quemar su combustible y eventualmente morir. Cada paso impone una escala temporal que no puede simplemente saltarse. Y sin embargo, las galaxias ya estaban allí. Lo que hizo esto aún más inquietante no fue solo su brillo o su masa, sino su madurez química. El Webb detectó firmas de elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno en algunas de estas galaxias jóvenes. Estos elementos no fueron creados en el Big Bang, fueron forjados en el interior de las estrellas, y las estrellas los liberaron solo al morir. Su presencia significaba algo ineludible. Al menos una generación anterior de estrellas debía haberse formado ya, vivido y terminado su existencia. Todo dentro de los primeros cientos de millones de años del universo. El reloj cósmico estaba siendo empujado hacia atrás. Para entender por qué esto perturbó tan profundamente a los astrónomos, conviene pensarlo en términos familiares. Construir una galaxia no es un paso único, es una secuencia. No puedes levantar rascacielos antes de que existan carreteras. No puedes verter hormigón antes de que se fabrique el acero. Cada etapa depende de la anterior. Se suponía que el universo temprano estaba poniendo cimientos. El Webb encontró estructuras ya levantadas. Esta creciente discrepancia entre predicción y observación se conoció como el problema de demasiada luz demasiado temprano. Cuando los astrónomos calcularon cuánta luz total deberían producir las galaxias durante los primeros 1.000 millones de años del universo, sus estimaciones se quedaron cortas, a veces por factores de 2, 5 o más. Eso no es un error de redondeo, es una señal.
Los científicos respondieron como siempre lo hacen, cuestionaron las mediciones, revisaron los instrumentos, examinaron si el polvo podía estar haciendo que las galaxias parecieran más brillantes de lo que realmente eran, si las lentes gravitacionales estaban magnificando sistemas distantes, o si las suposiciones sobre las poblaciones estelares estaban inflando las estimaciones de masa. Una y otra vez, la conclusión se mantuvo. El universo temprano no era tenue, era luminoso. Algunas de las galaxias que el Webb detectó eran tan masivas que los investigadores se refirieron a ellas brevemente como rompedoras de universos, objetos cuya existencia parecía forzar los límites de la cosmología misma, porque según los modelos estándar, galaxias de ese tamaño no deberían existir en épocas tan tempranas. Al principio había esperanza de que las masas estuvieran sobreestimadas. Quizás la luz no provenía solo de estrellas. Quizás agujeros negros alimentándose activamente estaban contribuyendo brillo extra, haciendo que las galaxias parecieran más grandes de lo que realmente eran. Un análisis más profundo mostró que esto ayudaba, pero solo parcialmente. Sí, algunas galaxias tempranas albergaban agujeros negros poderosos, y tener en cuenta su contribución redujo los casos más extremos, pero incluso después de esas correcciones, el universo temprano todavía contenía aproximadamente el doble de galaxias masivas de las que la teoría predecía. La tensión se alivió, no desapareció. El Webb repitió estas observaciones en diferentes regiones del cielo, usando diferentes instrumentos y longitudes de onda. Cada vez emergió el mismo patrón. El universo temprano estaba abarrotado. La formación estelar era eficiente. La estructura apareció rápidamente. Esto obligó a los astrónomos a reconsiderar una suposición básica. ¿Cuán eficientemente podía el universo convertir gas en estrellas? En el universo moderno, la formación estelar es sorprendentemente ineficiente. La mayor parte del gas dentro de las galaxias nunca se convierte en estrellas. Es calentado, agitado por turbulencia, expulsado por la radiación o perturbado por vientos estelares, dejando solo una pequeña fracción para colapsar en nuevos soles. Las galaxias tempranas parecen haber operado bajo condiciones diferentes, y comprender por qué es uno de los desafíos centrales de la astrofísica contemporánea. En el universo moderno, la eficiencia de conversión de gas en estrellas rara vez supera el 10 o 15% en una galaxia típica. La mayor parte del gas disponible permanece sin convertir, retenido por una serie de mecanismos de retroalimentación que frenan el colapso gravitatorio. Las estrellas masivas, una vez formadas, emiten vientos estelares y radiación ultravioleta que calientan el gas circundante e impiden que colapse en nuevas estrellas. Las supernovas inyectan enormes cantidades de energía en el medio interestelar, creando burbujas de gas caliente que expulsan material lejos de las regiones de formación estelar. Y los agujeros negros supermasivos en los centros de muchas galaxias lanzan chorros de partículas relativistas que pueden calentar o expulsar gas a escalas que afectan a la galaxia entera. Todos estos procesos actúan como frenos, limitando la cantidad de gas que efectivamente se convierte en estrellas en un momento dado. Son la razón por la que la formación estelar en el universo local es un proceso moderado, medido, regulado por sus propios productos. Pero en el universo temprano, estas restricciones pueden haber sido más débiles o haber funcionado de manera diferente. Una posibilidad es la densidad. El universo temprano era más pequeño, la materia estaba empaquetada más apretadamente y las nubes de gas colisionaban con más frecuencia. Otra posibilidad es la composición. Las primeras generaciones de estrellas se formaron a partir de hidrógeno y helio casi puros, sin elementos más pesados que complicaran el enfriamiento. Las fusiones probablemente también desempeñaron un papel. En el universo temprano, las galaxias estaban más cerca unas de otras, las colisiones eran comunes, y cuando las galaxias se fusionan, el gas es empujado hacia adentro y comprimido hasta densidades extremas, encendiendo intensos estallidos de formación estelar.
Cada una de estas ideas explica parte del cuadro, ninguna lo resuelve completamente. En los centros de muchas de estas galaxias tempranas yace otro misterio. El Webb ha detectado agujeros negros supermasivos ya en su lugar cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Algunos pesan millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Según los modelos convencionales, eso no debería ser posible. Los agujeros negros se forman a partir de estrellas que colapsan, produciendo objetos de solo unas decenas de masas solares. Si bien pueden crecer al consumir materia circundante, ese crecimiento está limitado por la energía liberada a medida que el material cae. Sin embargo, el Webb sigue encontrándolos. Esto ha obligado a los astrónomos a considerar posibilidades que antes se consideraban extremas, escenarios que durante años fueron relegados a los márgenes de la teoría y que ahora están siendo examinados con renovada seriedad. Una de las hipótesis más intrigantes es la de los agujeros negros de colapso directo. En este escenario, enormes nubes de gas primordial, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, colapsaron directamente en agujeros negros, sin pasar previamente por la fase de formación estelar. Estas nubes, si eran lo suficientemente masivas y si estaban expuestas a la radiación adecuada para prevenir su fragmentación, podrían haber producido agujeros negros de miles o incluso decenas de miles de masas solares de una sola vez. Otra posibilidad es la existencia de estrellas primordiales mucho más masivas que cualquier estrella que exista hoy en día. Las llamadas estrellas de población tercer, las primerísimas estrellas del universo, pudieron haber alcanzado masas de cientos o incluso miles de veces la del Sol. Al morir, habrían dejado agujeros negros residuales lo suficientemente grandes como para servir de semilla para los monstruos que el Webb está detectando. Colapso directo de nubes masivas de gas, estrellas tempranas mucho más masivas que las actuales, fusiones rápidas en un universo joven y denso. Ninguna de estas ideas ha sido confirmada, ninguna puede aún ser descartada. Lo que hace esta era tan importante es que estas galaxias tempranas dieron forma a todo lo que siguió. Su radiación transformó el universo. Sus supernovas sembraron el espacio con elementos pesados. Su gravedad esculpió las primeras estructuras a gran escala. Si se formaron antes y más rápido de lo esperado, entonces toda la cronología de la evolución cósmica se desplaza, y a medida que el Webb continúa mirando más profundamente en el tiempo, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. El universo no esperó. Ensambló estrellas, galaxias y agujeros negros a un ritmo que desafía nuestras ecuaciones, revelando que el cosmos temprano no fue un comienzo frágil, fue una oleada. Esta oleada tiene consecuencias que van mucho más allá de la astrofísica teórica. Nuestros modelos cosmológicos, las simulaciones por ordenador que recrean la evolución del universo desde el Big Bang hasta el presente, fueron calibrados con la suposición de un comienzo lento. Si el principio fue, en cambio, un estallido de actividad constructiva, entonces muchas de las predicciones derivadas de esos modelos necesitan ser reconsideradas. No solo las predicciones sobre el pasado distante, sino también las predicciones sobre el futuro, sobre la distribución de materia, sobre la tasa de formación estelar a lo largo del tiempo cósmico, e incluso sobre la cantidad total de luz que el universo ha producido en toda su historia. Los cosmólogos se encuentran en una posición poco habitual, saben más que nunca y al mismo tiempo están menos seguros que nunca de que sus marcos conceptuales sean correctos. Esa incertidumbre no es un fracaso, es el signo de una ciencia que está siendo honesta consigo misma. El universo no tiene obligación alguna de encajar en nuestras ecuaciones, y cuando no lo hace, las ecuaciones deben cambiar. Hay una cierta belleza en esa humildad. Durante décadas, los físicos hablaron del modelo estándar de la cosmología con una confianza que rozaba la autosatisfacción. El universo parecía comprendido en sus líneas generales, solo quedaban detalles por pulir.
El James Webb ha demostrado que esos supuestos detalles eran, en muchos casos, los rasgos fundamentales que el modelo había pasado por alto. No estábamos afinando una imagen ya completa. Estábamos mirando una versión simplificada y confundiéndola con la realidad. Durante gran parte del siglo XX, los astrónomos creyeron que habían llegado a una respuesta razonable para una de las preguntas más grandes imaginables. ¿Cuántas galaxias existen en el universo? El método era simple en principio, aunque difícil en la práctica. Apuntar un telescopio potente a un diminuto fragmento de cielo aparentemente vacío. Contar cada galaxia que se pudiera detectar y luego escalar ese número para representar todo el universo observable. Cuando el telescopio espacial Hubble realizó sus observaciones más profundas, el resultado fue asombroso. En una región del cielo no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia del brazo, el Hubble reveló casi 10.000 galaxias. En su momento, la imagen resultó abrumadora. A partir de ella, los astrónomos estimaron que el universo contenía unos pocos cientos de miles de millones de galaxias. El número era casi imposible de comprender, y durante años se mantuvo como referencia. Entonces el James Webb miró la misma oscuridad. Donde las imágenes anteriores mostraban huecos, el Webb encontró estructura. Donde el espacio negro separaba manchas distantes, el Webb detectó tenues resplandores infrarrojos, capas de galaxias apiladas unas detrás de otras, ocultas no solo por la distancia, sino por la longitud de onda. Esto no fue un fracaso de los telescopios anteriores, fue un límite de visión. A medida que el universo se expande, la luz de las galaxias distantes se estira hacia longitudes de onda más largas. Para cuando esa luz llega a la Tierra, gran parte ya no existe en el rango visible que aquellos telescopios fueron diseñados para observar. Las galaxias siempre estuvieron allí. Su luz simplemente se había deslizado fuera de alcance. El Webb fue construido para seguirla. Conviene entender lo que significa observar en infrarrojo, porque no se trata simplemente de ver lo mismo con más detalle. La luz infrarroja revela un universo diferente al que percibimos en longitudes de onda visibles. El polvo cósmico, que en la luz visible actúa como una cortina opaca, se vuelve transparente en el infrarrojo. Esto significa que el Webb puede mirar dentro de las nubes de gas donde nacen las estrellas, algo que los telescopios ópticos no podían hacer. Puede ver a través de los discos de polvo que rodean los agujeros negros supermasivos. Puede penetrar las envolturas de las nebulosas planetarias y observar los restos de estrellas que ya murieron. Pero más que nada, puede ver la luz que el universo en expansión ha estirado más allá del rojo. Esa luz, emitida originalmente como ultravioleta o como azul intenso por las primeras estrellas y galaxias, ha viajado durante tantos miles de millones de años que para cuando llega al Webb ya no es visible en ningún sentido humano de la palabra. Se ha convertido en calor, en una radiación tan tenue y tan fría que solo un instrumento refrigerado casi hasta el cero absoluto puede distinguirla del ruido de fondo del propio espacio. Eso es lo que el Webb hace, recoge el eco térmico de las primeras luces del universo. No son imágenes en el sentido convencional. Son reconstrucciones pacientes, mosaicos compuestos a partir de señales que llegan como susurros en medio de un silencio profundo. En una de sus observaciones de campo profundo más ambiciosas, el Webb enfocó una región del cielo solo ligeramente más grande que 3 lunas llenas puestas una al lado de otra. Durante cientos de horas recopiló miles de exposiciones individuales, reuniendo pacientemente señales infrarrojas tenues que habían estado viajando durante miles de millones de años. Cuando esas imágenes se combinaron, el resultado fue sobrecogedor. Casi 800.000 galaxias distintas llenaron el encuadre. 800.000 galaxias en un fragmento de cielo que la mayoría de la gente describiría como vacío. Para apreciar la escala de ese resultado, imagina imprimir el famoso campo ultraprofundo del Hubble en una sola hoja de papel. Para mostrar la imagen del Webb al mismo nivel de detalle,
La impresión necesitaría medir más de 4 metros de alto por 4 metros de ancho. Un retrato del tamaño de una pared de la historia cósmica, y cada punto de luz en esa imagen no es una estrella, es una galaxia. Cada una de esas galaxias contiene millones, miles de millones, a veces billones de estrellas. Muchas albergan sistemas planetarios, muchas son ricas en polvo y elementos pesados forjados por generaciones de nacimiento y muerte estelar. El universo no está escasamente poblado por islas aisladas a la deriva en la oscuridad. Está densamente empaquetado. Lo que hace este descubrimiento aún más poderoso es que el Webb no se limitó a contar galaxias. Las midió. Para cada una, los astrónomos pueden estimar distancia, masa, tasa de formación estelar y edad aproximada. Tomadas en conjunto, estas mediciones permiten a los científicos reconstruir cómo evolucionaron las galaxias a lo largo de casi toda la vida del universo. Y cuando hicieron eso, emergió un patrón más profundo. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente por el espacio. Se agrupan, se alinean, trazan senderos invisibles a lo largo de distancias enormes. A las escalas más grandes, el universo se asemeja a una vasta red cósmica. Largos filamentos de materia extendiéndose por decenas y cientos de millones de años luz, intersectándose en nodos densos donde se forman los cúmulos de galaxias y separados por vastas regiones donde casi nada existe. Esta estructura había sido predicha durante décadas. El Webb la reveló con claridad. Muchas de las galaxias que el Webb detectó estaban ocultas detrás de polvo que bloquea la luz visible pero permite el paso de las longitudes de onda infrarrojas. Poblaciones enteras de galaxias polvorientas formadoras de estrellas emergieron por primera vez, llenando huecos donde los estudios anteriores veían vacío y completando patrones que antes parecían rotos. Esto importa porque la distribución de las galaxias no es decoración, es un registro. Después del Big Bang, la materia se distribuyó casi uniformemente por el espacio, con diminutas variaciones de densidad impresas durante los momentos más tempranos del universo. Las regiones ligeramente más densas se ejercían una gravedad ligeramente más fuerte. Con el tiempo, la materia fluyó hacia esas regiones, amplificando las diferencias. La gravedad talló el espacio en filamentos y nodos, drenando la materia de las regiones circundantes y dejando atrás enormes vacíos. Una analogía útil es la lluvia sobre un terreno desigual. El agua fluye hacia los valles, tallando canales y ríos, mientras el terreno elevado queda seco. Con el tiempo, emerge un paisaje estructurado. El universo evolucionó de manera muy similar, excepto que la sustancia que fluía era la materia misma. Las observaciones del Webb muestran que este proceso comenzó temprano. Filamentos de decenas de millones de años, luz de largo, ya existían cuando el universo tenía solo unos pocos miles de millones de años. Algunas estructuras eran tan grandes y organizadas que desafiaban las expectativas sobre cuán rápido podía organizarse la materia. Un ejemplo llamativo es una estructura que los astrónomos llaman la viña cósmica. Una cadena de más de 20 galaxias apretadamente agrupadas extendiéndose por más de 13 millones de años luz. Estas galaxias existían cuando el universo aún era joven. Sin embargo, la estructura rivaliza con formaciones mucho más antiguas en escala. Lo que hace esta estructura especialmente intrigante es su estado. Varias de sus galaxias más grandes ya habían dejado de formar estrellas, habiendo agotado o perdido el gas necesario para crear nuevas. Esto es inusual tan temprano en la historia cósmica. La implicación es sutil, el entorno importa. Las galaxias en regiones densas evolucionan de manera diferente a las aisladas. Las interacciones y las fusiones aceleran sus ciclos de vida. El crecimiento ocurre rápidamente. El combustible se consume con rapidez. Y este patrón no es raro. Usando datos del Webb, los astrónomos ensamblaron el catálogo más profundo de grupos de galaxias jamás producido. Más de 1.600 grupos y protocúmulos que abarcan desde aproximadamente 12.000 millones de años atrás hasta apenas unos pocos miles de millones.
Estos grupos representan los bloques de construcción de los cúmulos masivos de galaxias de hoy en día. Al comparar grupos a diferentes distancias, los científicos pueden observar cómo la formación de estructura se desarrolla a lo largo del tiempo. Los grupos tempranos aparecen caóticos, la formación estelar es intensa, los grupos posteriores muestran un orden creciente, formas más suaves y un crecimiento más lento a medida que la gravedad toma el control. Esta visión continua a lo largo de miles de millones de años no era posible antes del web. Sin embargo, a pesar de toda esta densidad y organización, el universo también está definido por el vacío. Entre los filamentos de la red cósmica se encuentran vastos vacíos, regiones de decenas a cientos de millones de años luz de ancho que contienen muy pocas galaxias. Estos vacíos no son pequeños huecos, son las estructuras más grandes del universo por volumen. Si pudieras situarte en el centro de uno y mirar en cualquier dirección, verías oscuridad extendiéndose por decenas de millones de años luz antes de encontrar la galaxia más cercana. Regiones enteras del espacio no lograron acumular materia simplemente porque la gravedad atrajo esa materia hacia otra parte. Las imágenes de campo profundo del web capturan este contraste vívidamente. Densos cúmulos de galaxias aparecen junto a bostezantes regiones negras que no contienen casi nada. El universo está abarrotado y vacío al mismo tiempo. Lo que nos devuelve a los números. Si los campos profundos del web son representativos y las observaciones en diferentes direcciones sugieren que lo son, entonces el número total de galaxias en el universo observable puede no ser de cientos de miles de millones. Puede ser de billones. Por cada galaxia que una vez creímos que existía, puede haber muchas más ocultas más allá de los límites de los estudios anteriores. Más galaxias significan más estrellas significan más planetas. Y de repente, el universo se vuelve no solo más grande en tamaño, sino más rico en posibilidades. Este aumento en la estimación del número de galaxias tiene implicaciones que van más allá de la astronomía pura. Cada estrella es, potencialmente, el centro de un sistema planetario, y cada planeta rocoso en la zona habitable de su estrella es potencialmente un lugar donde la química podría haber encontrado el camino hacia la biología. No estamos diciendo que la vida exista en esos lugares. No tenemos pruebas de ello, y la ciencia exige pruebas, no esperanzas. Pero lo que sí podemos decir es que el número de oportunidades para que la vida surja, el número de dados que el universo ha lanzado a lo largo de su historia, es enormemente mayor de lo que creíamos hace apenas una generación. Si el universo observable contiene no cientos de miles de millones de galaxias, sino billones, entonces el número total de estrellas supera los 10.000 trillones. Y el número de planetas posibles, incluso con estimaciones conservadoras, se cuenta en magnitudes que ningún cerebro humano puede realmente procesar. El filósofo de la ciencia podría observar que la soledad cósmica, la idea de que estamos solos en el universo, se ha vuelto estadísticamente más improbable con cada campo profundo que el web ha producido. Pero la paradoja persiste. Cuantas más oportunidades hay para la vida, más difícil se vuelve explicar por qué no hemos encontrado evidencia alguna de ella fuera de la Tierra. Esa tensión, conocida desde hace décadas como la paradoja de Fermi, no desaparece con los datos del web, se intensifica, y quizás esa intensificación sea, en sí misma, una de las contribuciones más provocadoras del telescopio, no una respuesta a si estamos solos, sino una reformulación más urgente de la pregunta. Sin embargo, incluso esta abundancia existe solo dentro del universo observable. Más allá de él, el espacio continúa, la estructura continúa, las galaxias continúan. Y si la realidad es así de abarrotada dentro de la porción que podemos ver, entonces la verdadera escala de todo lo que hay más allá se vuelve imposible de ignorar. A primera vista, el universo parece fácil de medir. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años.
La luz viaja a una velocidad fija y resulta natural suponer que los objetos más distantes que podemos ver deberían estar a unos 13.800 millones de años luz de distancia. Esa intuición es errónea. El universo observable no tiene un radio de 13.800 millones de años luz. Tiene un radio de aproximadamente 46.500 millones de años luz, lo que le da un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Esto no es especulación ni exageración. Es un resultado medido, respaldado por observaciones de la expansión cósmica y el comportamiento de la luz antigua. La razón por la que esto parece imposible es que choca con la forma en que instintivamente pensamos sobre el movimiento. Nada puede viajar más rápido que la luz a través del espacio. Esa regla sigue vigente. Ninguna galaxia se precipita hacia afuera a velocidades imposibles y ninguna señal está rompiendo un límite de velocidad cósmico. En su lugar, el universo crece de una manera más silenciosa y mucho más extraña. Estira el espacio mismo. Cuando decimos que las galaxias distantes se alejan de nosotros, es tentador imaginarlas volando hacia afuera como fragmentos de una explosión. Esa imagen es profundamente engañosa. A las escalas más grandes, las galaxias no se están moviendo realmente a través del espacio. Están siendo arrastradas a medida que el espacio entre ellas se expande. Una analogía sencilla ayuda a aclarar esto. Imagina puntos dibujados en la superficie de un globo. A medida que el globo se infla, cada punto se aleja de todos los demás. No porque los puntos se estén deslizando sobre la superficie, sino porque la superficie misma se está estirando. Ninguno de los puntos está en el centro y ninguno es especial. El universo se comporta de manera muy similar. Esta idea es una de las más contraintuitivas de toda la física. Cuando imaginamos una explosión, imaginamos un centro, el punto donde la bomba detonó, el lugar desde el cual todo se aleja. Pero el Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio. No hubo un centro porque el espacio mismo era la cosa que se estaba expandiendo. Cada punto del universo se aleja de todos los demás, no porque estén huyendo de un origen común, sino porque el tejido que los separa está creciendo. Esto significa que no hay un lugar privilegiado en el cosmos. Un observador situado en una galaxia a 5.000 millones de años luz de la nuestra vería el mismo fenómeno que nosotros. Todas las galaxias distantes alejándose, todas las longitudes de onda estirándose. Y ese observador tendría exactamente el mismo derecho a considerarse el centro de su propio universo observable. Lo que llamamos el universo observable no es, por tanto, un trozo especial de la realidad. Es simplemente la esfera de información que rodea al observador que formula la pregunta. Cambia de tamaño y de contenido según quien pregunte y desde dónde lo haga. Cuando una galaxia distante emitió la luz que detectamos hoy, estaba mucho más cerca de nosotros de lo que está ahora. A lo largo de miles de millones de años, mientras esa luz viajaba hacia la Tierra, el espacio entre nosotros y la galaxia se expandió continuamente. Para cuando la luz llegó, la galaxia que la emitió había sido arrastrada decenas de miles de millones de años luz más lejos. Esta es la razón por la que podemos observar galaxias cuya luz lleva viajando más de 13.000 millones de años, aunque su distancia actual sea de más de 46.000 millones de años luz. La luz no está cruzando una distancia fija, se está moviendo a través de una distancia que crece mientras viaja. En efecto, la luz está corriendo sobre una cinta cósmica. En los comienzos de la historia del universo, la expansión era más lenta y la luz progresaba firmemente. A medida que pasó el tiempo, la expansión se aceleró, estirando las distancias cada vez más rápido. Algunos fotones lograron alcanzarnos porque comenzaron su viaje lo suficientemente temprano. Otros nunca lo harán. Esto crea una frontera, no un muro, no un borde, un horizonte. El horizonte cósmico marca el límite de lo que puede ser observado desde nuestra ubicación. Dada la edad finita del universo y la forma en que el espacio se expande más allá de él, la luz no puede alcanzarnos. No porque se le acabe el tiempo,
sino porque el espacio que debe cruzar crece más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Y aquí es donde el universo se vuelve profundamente inquietante. El espacio no termina en el horizonte cósmico. Lo sabemos porque el universo se ve esencialmente igual en cada dirección que observamos. El número de galaxias no disminuye hacia un borde, y el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor residual del Big Bang, aparece casi uniforme en todo el cielo. Esa uniformidad sería imposible si el espacio terminara abruptamente justo más allá de nuestra vista. Así que el universo se extiende más allá de lo que podemos ver, pero lo hace de una manera que oculta permanentemente gran parte de sí mismo. Más allá de los 46.000 millones de años luz, las galaxias siguen existiendo. Las estrellas continúan formándose y muriendo. Los agujeros negros continúan fusionándose. Historias cósmicas enteras se desarrollan en regiones que nunca nos influenciarán y que nunca podrán ser influenciadas por nosotros. Ninguna señal de esas regiones alcanzará jamás la Tierra, no porque nuestra tecnología sea insuficiente, sino porque el propio espacio-tiempo lo impide. Aún más inquietante, esta frontera no es fija. A medida que pasa el tiempo, el universo observable crece porque la luz de regiones más distantes ha tenido más tiempo para alcanzarnos. El horizonte se desliza lentamente hacia afuera. Al mismo tiempo, la expansión cósmica se está acelerando, causando que el espacio se estire más rápido ahora que en el pasado. Estos dos efectos compiten. El resultado es un universo donde algunos objetos brevemente se vuelven observables, solo para después deslizarse fuera de alcance para siempre. Las galaxias que podemos ver hoy no tienen garantía de seguir siendo visibles. Su luz continúa estirándose, desplazándose hacia longitudes de onda más largas, volviéndose más fina y más diluida con el tiempo. Desde nuestra perspectiva, esas galaxias parecen congeladas en un momento particular de su historia, se desvanecen lentamente y eventualmente desaparecen. Esto no es una abstracción distante, se deduce directamente de las tasas de expansión medidas. Si el universo continúa comportándose como lo hace ahora, entonces en aproximadamente 100.000 millones de años, cada galaxia fuera de nuestro grupo local gravitacionalmente unido cruzará el horizonte cósmico. Los observadores futuros verían un universo que contiene solo un pequeño cúmulo de galaxias cercanas rodeado de oscuridad. Podrían no saber nunca que alguna otra cosa existió. Esto cambia el significado de la observación misma. El universo observable no es el universo, es la porción del universo que resulta ser observable desde donde estamos en este momento del tiempo cósmico. Muévete a otra galaxia y el universo observable cambia. Diferentes regiones entran en la vista mientras otras desaparecen más allá del horizonte. Cada ubicación en el espacio define su propia burbuja observable. Esto conduce a situaciones extrañas. Dos galaxias pueden ser ambas visibles desde la Tierra y sin embargo ser incapaces de verse entre sí. Pueden estar en lados opuestos de nuestro horizonte. La luz de ambas nos alcanza, pero la luz de una nunca puede alcanzar a la otra. Desde sus perspectivas, la Tierra misma puede yacer más allá de su horizonte cósmico. No hay un punto de observación privilegiado, ningún centro, ningún lugar desde el cual pueda verse el universo entero. Cada observador se sienta en el centro de su propio universo observable. Esta es la razón por la que adentrarse más en el espacio importa. Al detectar galaxias más cercanas al horizonte cósmico que nunca antes, la observación nos obliga a confrontar los límites de lo que el conocimiento mismo puede alcanzar. Esas galaxias distantes ya no están donde su luz comenzó. Su evolución posterior, sus fusiones, su destino final son incognoscibles para nosotros, porque esa información todavía viaja por el espacio, estirada por la expansión, y en muchos casos nunca llegará. Lo que vemos no es lo que es lo que fue, y ni siquiera esa vista está completa. Más allá del horizonte observable yace el universo inobservable. Regiones que pueden contener galaxias, cúmulos y estructuras tan ricas y complejas como las que podemos ver.
Algunos modelos sugieren que el universo puede ser infinito. Otros sugieren que es finito pero inimaginablemente vasto. De cualquier manera, el universo observable es casi con certeza solo una fracción del todo. El James Webb no ha revelado el borde del universo. Ha revelado que no existe un borde accesible en absoluto. Y a medida que esta realización se asienta, otra pregunta se vuelve ineludible. Si la expansión oculta tanto de la realidad, entonces algo debe estar impulsando esa expansión para que se acelere. Para comprender esa fuerza, tenemos que confrontar el ingrediente más dominante y más misterioso del cosmos mismo. Durante la mayor parte del siglo XX, la historia del universo se sentía estable. El Big Bang lo puso todo en movimiento. El espacio se expandió y la gravedad se puso a trabajar, intentando lentamente frenar esa expansión. El gran debate no era sobre si la gravedad importaba, sino sobre cómo terminaría la historia. ¿Se expandiría el universo para siempre, o la gravedad acabaría por atraerlo todo de vuelta? Cada versión de ese debate compartía la misma suposición. La gravedad tenía el control. Esa suposición no sobrevivió al contacto con la observación. A finales de los años 90, los astrónomos estaban estudiando explosiones estelares distantes conocidas como supernovas de tipo Ia. Estas explosiones brillan con un brillo casi idéntico cada vez que ocurren, lo que las convierte en marcadores de distancia cósmicos fiables. Se mide cuán brillante parece una supernova, se compara con cuán brillante debería ser, y la diferencia revela a qué distancia se encuentra. Se combina esa distancia con la rapidez con que la galaxia anfitriona se aleja, y la historia de la expansión del universo entra en foco. Lo que revelaron esas mediciones no fue sutil. El universo no se estaba frenando, se estaba acelerando. Las galaxias distantes estaban más lejos de lo que deberían haber estado si la gravedad estuviera aliviando gradualmente la expansión. Cuanto más lejos miraban los astrónomos, más claro se volvía el patrón. La expansión no se había limitado a continuar. Se había estado acelerando durante miles de millones de años. Algo estaba empujando el espacio separándolo. Para dar cuenta de este comportamiento, la cosmología se vio obligada a introducir un nuevo ingrediente, la energía oscura. La energía oscura no brilla, no absorbe luz, y no se agrupa en estrellas, planetas o galaxias. No la observamos directamente. Inferimos su existencia a partir de su efecto sobre el espacio mismo, y ese efecto domina el universo. Las mediciones indican que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe. La materia ordinaria, todo lo familiar, representa menos del 5%. La materia oscura constituye la mayor parte del resto. El universo que podemos ver es una pequeña fracción de la realidad. Lo que hace a la energía oscura especialmente inquietante es cómo se comporta a medida que el universo se expande. La materia normal se diluye conforme el espacio crece, duplica el volumen del espacio y la densidad de materia cae a la mitad. La radiación se diluye aún más rápido. La energía oscura no sigue esta regla. Su densidad permanece constante incluso mientras el universo se expande. A medida que el espacio se hace más grande, la cantidad total de energía oscura aumenta. Esto crea un bucle de retroalimentación. Más espacio produce más energía oscura. Más energía oscura impulsa una expansión más rápida, y una expansión más rápida crea más espacio. A lo largo de miles de millones de años, este bucle silencioso desplazó el equilibrio de poder en el cosmos. Al principio, la materia dominaba, permitiendo que la gravedad esculpiera galaxias, cúmulos y la red cósmica. Pero a medida que la expansión diluyó la materia, la energía oscura tomó el control. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, se convirtió en la influencia dominante sobre la expansión cósmica. El telescopio espacial James Webb no detecta la energía oscura directamente, pero sus huellas están en todas partes donde el Webb mira. En el estiramiento extremo de la luz antigua,
En el tamaño inmenso del universo observable y en la forma en que las galaxias distantes retroceden y se desvanecen, la influencia de la energía oscura está escrita a lo largo del cielo. Sin la energía oscura, el universo sería mucho más pequeño. El horizonte cósmico estaría mucho más cerca y vastas regiones del espacio que hoy podemos observar nunca habrían entrado en nuestra vista. La energía oscura no solo da forma al presente, determina el futuro. Si la energía oscura permanece constante, como sugieren las observaciones actuales, la expansión continuará para siempre. La gravedad seguirá manteniendo unidos a los cúmulos de galaxias, pero todo lo que esté más allá se irá deslizando lentamente, cruzando el horizonte cósmico uno por uno. Dentro de billones de años, los observadores dentro de una galaxia como la Vía Láctea verían un universo lleno de estrellas cercanas y muy poco más. El universo seguiría existiendo, pero parecería casi vacío. Este panorama, sin embargo, se complica por uno de los problemas no resueltos más profundos de la cosmología moderna, un problema que se esperaba que el James Webb aliviara. En su lugar, lo agudizó. Cuando los astrónomos miden cuán rápido se está expandiendo el universo hoy, no obtienen una sola respuesta, obtienen dos. Un método mira hacia el pasado lejano, estudiando el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor residual liberado cuando el universo tenía solo unos 380.000 años. A partir de patrones sutiles en esa radiación, los científicos infieren una tasa de expansión de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El otro método mira cerca. Los astrónomos miden distancias a galaxias usando estrellas variables cefeidas y supernovas de tipo Ia, y luego comparan esas distancias con la rapidez con que las galaxias se alejan. Este enfoque produce consistentemente un valor más alto, alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Ambas mediciones son precisas, ambas han sido repetidas, ambas han sido sometidas a escrutinio, no concuerdan. Esta discrepancia se conoce como la tensión de Hubble y representa una grieta seria en nuestra comprensión del universo. Se esperaba que el James Webb la resolviera refinando las mediciones de distancia. En su lugar, el Webb confirmó la tasa de expansión más alta. La tensión no se desvaneció, se volvió más difícil de ignorar. Esto deja a la cosmología enfrentando posibilidades incómodas. O hay un error desconocido oculto en las mediciones, o nuestras suposiciones sobre el universo son incompletas, o hay física nueva que aún no hemos descubierto. Una posibilidad es que la energía oscura no sea verdaderamente constante, que su intensidad cambie a lo largo del tiempo cósmico. Otra es que el universo temprano se comportara de manera diferente a lo que asumimos, imprimiendo patrones de expansión que todavía resuenan hoy. Cada posibilidad conlleva consecuencias profundas. La tasa de expansión determina la edad del universo, su tamaño y su destino final. Si la estamos malinterpretando, entonces muchas conclusiones extraídas a lo largo de décadas pueden necesitar revisión. La tensión de Hubble no es un problema técnico menor que pueda resolverse con mejores calibraciones. Es una grieta en la comprensión misma de cómo funciona el universo a gran escala. Si las dos mediciones son ambas correctas, pero incompatibles entre sí, entonces algo en el marco teórico que las conecta debe ser erróneo, y ese marco teórico es, nada menos, el modelo cosmológico estándar conocido como lambda CDM, que ha servido como columna vertebral de la cosmología observacional durante más de 2 décadas. Algunos teóricos han propuesto que la discrepancia podría resolverse si el universo experimentó una fase adicional de expansión rápida en sus primeros momentos, una especie de mini-inflación posterior al Big Bang que habría dejado una impronta sutil pero medible en la distribución de la materia. Otros han sugerido que las propiedades de la energía oscura podrían no ser constantes, sino evolucionar lentamente con el tiempo, como un campo que cambia de intensidad a lo largo de las épocas cósmicas. Lo que resulta fascinante de esta situación es que el James Webb no fue diseñado para resolver la tensión de
Hubble fue diseñado para observar las primeras galaxias, pero al hacerlo con una precisión sin precedentes, ha proporcionado datos que se extienden hacia cada rincón de la cosmología, incluidos rincones que nadie anticipó que serían alcanzados. Es un recordatorio de que en la ciencia, los descubrimientos más transformadores rara vez llegan donde se los espera, llegan donde los datos los llevan. Existe también un escenario más extremo que aún no puede ser descartado. Si la energía oscura se fortalece con el tiempo en lugar de permanecer constante, la expansión podría eventualmente superar a la gravedad incluso a escalas menores. Los cúmulos de galaxias serían desgarrados. Las galaxias se disolverían. En los casos más extremos, incluso los átomos podrían ser desgarrados en un futuro distante que a veces se denomina el Gran Desgarro. Las evidencias actuales no favorecen este resultado, pero la incertidumbre permanece. Lo que ya está claro es que la energía oscura domina el cosmos. Estira el espacio, oculta vastas regiones de la realidad fuera de nuestro alcance y determina lo que los observadores futuros podrán ver y lo que nunca sabrán que existió. Es la razón por la que el universo observable abarca 93.000 millones de años luz. Es la razón por la que la mayor parte de la realidad permanecerá para siempre inaccesible. Y sin embargo, la energía oscura por sí sola no puede explicar el universo que observamos, porque mientras separa el espacio a las escalas más grandes, algo más debe unir la materia a las escalas menores. Algo debe permitir que las galaxias se formen en lugar de disolverse en un vacío uniforme. Esa fuerza también es invisible, igualmente misteriosa e igual de esencial. Para entender cómo el universo construye estructura incluso mientras se expande, tenemos que volvernos hacia el andamiaje invisible que mantiene todo unido. Si la energía oscura gobierna cómo se expande el universo, entonces la materia oscura gobierna cómo se mantiene unido. Sin ella, el universo revelado por el telescopio espacial James Webb no existiría en ninguna forma reconocible. Las galaxias nunca se habrían ensamblado, los cúmulos se habrían dispersado y la estructura a gran escala nunca habría emergido. La materia oscura no brilla, no absorbe luz ni emite radiación que podamos detectar directamente. Y sin embargo, supera en masa a todo lo que podemos ver en una proporción de más de 5:1. Aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo es materia oscura. Cada estrella, cada galaxia, cada nebulosa brillante existe dentro de un andamiaje dominado por algo fundamentalmente invisible. Lo que vemos no es la estructura en sí, es la superficie iluminada de una arquitectura mucho más profunda. Los primeros indicios de la materia oscura aparecieron hace casi un siglo. Los astrónomos notaron que las galaxias se comportaban de maneras que desafiaban las expectativas. Las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales orbitaban demasiado rápido, moviéndose a velocidades que deberían haberlas lanzado al espacio intergaláctico si la materia visible fuera todo lo que existía. No escaparon. En su lugar, permanecieron ligadas, moviéndose como si cada galaxia estuviera incrustada en un enorme halo invisible de masa. Esa masa invisible era materia oscura. A medida que las observaciones se expandieron, las pruebas se multiplicaron. Cúmulos enteros de galaxias mostraban el mismo problema a escalas mucho mayores, con galaxias individuales moviéndose demasiado rápidamente para ser mantenidas juntas solo por estrellas y gas. Las lentes gravitacionales revelaron distorsiones en las galaxias de fondo que la materia visible no podía explicar, doblando la luz en regiones donde poco o nada podía ser visto. Una y otra vez, la conclusión se volvió ineludible. La mayor parte de la materia del universo es invisible. Lo que hace a la materia oscura tan importante no es solo cuánta existe, sino cómo se comporta. A diferencia de la materia ordinaria, la materia oscura no colisiona consigo misma ni pierde energía emitiendo radiación, lo que le permite moverse por el espacio casi sin fricción. Debido a esto, la materia oscura comenzó a agruparse extraordinariamente temprano.
Poco después del Big Bang, el universo era casi uniforme, con diminutas variaciones de densidad impresas durante sus momentos más tempranos. La materia oscura respondió primero, reuniéndose silenciosamente en concentraciones crecientes mientras la materia ordinaria permanecía caliente y resistente al colapso. Estas concentraciones se convirtieron en halos masivos, invisibles, dominantes y omnipresentes. A medida que el universo se enfrió, la materia ordinaria comenzó a caer en estos pozos de materia oscura. El gas se recogió y se comprimió bajo la gravedad. Las temperaturas subieron, la fusión nuclear se encendió y nacieron las primeras estrellas. Con el tiempo, esas estrellas se reunieron en galaxias, no al azar, sino precisamente donde la materia oscura ya había moldeado el terreno. El universo visible traza un plano invisible. Este proceso produjo una de las características más llamativas de la realidad, la red cósmica. A las escalas más grandes, la materia está dispuesta en vastos filamentos que se extienden por decenas y cientos de millones de años luz, intersectándose en nodos densos donde se forman los cúmulos de galaxias y separados por enormes vacíos donde casi nada existe. Esta estructura no es coincidencia, es la gravedad en acción. Las observaciones del James Webb han enfocado esta arquitectura con mayor nitidez. Al catalogar cientos de miles de galaxias y medir sus distancias, los astrónomos pueden cartografiar cómo se distribuye la materia a través del espacio y el tiempo, revelando patrones que antes eran solo teóricos. El patrón es inconfundible. Las galaxias se alinean a lo largo de filamentos, se agrupan en las intersecciones y evitan vastas regiones vacías, siguiendo un esqueleto invisible que da forma a todo lo que vemos. La capacidad del Webb de ver a través del polvo y detectar galaxias tenues y distantes llena huecos que los estudios anteriores pasaron por alto. Muestra cuán temprano surgieron estas estructuras, revelando que los filamentos ya estaban bien establecidos cuando el universo tenía solo unos pocos miles de millones de años. La materia fluye a lo largo de estos filamentos, no metafóricamente, sino físicamente. El gas se transmite por el espacio como tráfico a lo largo de autopistas cósmicas, alimentando galaxias y permitiéndoles crecer. Las galaxias no evolucionan en aislamiento, están conectadas, abastecidas y guiadas por senderos definidos por la materia oscura misma. Incluso nuestra propia galaxia participa en este proceso. La Vía Láctea se desplaza por el espacio a lo largo de rutas moldeadas por masa invisible, su movimiento guiado por la gravedad más que por el azar. Durante décadas, la red cósmica existió principalmente en simulaciones, inferida a partir de la teoría y de pruebas indirectas. Recientemente, eso cambió. Usando lentes gravitacionales, los astrónomos detectaron materia oscura directamente a lo largo de los filamentos mismos. Al medir distorsiones sutiles en la luz de galaxias distantes de fondo, revelaron masa donde ninguna materia visible podía explicarla. La materia oscura no estaba confinada solo a los cúmulos, estaba extendida a lo largo del espacio, hilvanando el universo. Esto transformó la red cósmica de un marco teórico a una estructura observada. El universo no es una colección suelta de galaxias a la deriva separándose. Es una red interconectada, moldeada y sostenida por materia invisible. En los nodos más densos de esta red se encuentran los cúmulos de galaxias, los objetos gravitacionalmente ligados más masivos de la existencia. Estos cúmulos actúan como anclas, atrayendo materia a lo largo de los filamentos hacia sus centros y remodelando las galaxias a medida que caen hacia adentro. El gas es arrancado, la formación estelar se ralentiza o se detiene, las estructuras se alteran. El James Webb ha capturado galaxias atrapadas en medio de estas transformaciones, revelando cómo el entorno moldea la evolución cósmica. La red cósmica no es estática, es activa, dinámica y en constante evolución. Y sin embargo, a pesar de su influencia, la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Todavía no sabemos de qué está hecha, si consiste en partículas desconocidas o en formas de materia completamente nuevas.
y a pesar de décadas de esfuerzo, nunca ha sido detectada directamente en un laboratorio. Aún así, su presencia es innegable. Elimina la materia oscura de las ecuaciones, y el universo que observamos no puede existir. Las galaxias nunca se formarían, la estructura nunca emergería, y el cosmos seguiría siendo una niebla casi uniforme. El James Webb no resuelve el misterio de la materia oscura, pero refuerza su papel central al revelar cuán rápidamente se formó la estructura en el universo temprano. El Webb muestra que la materia visible por sí sola nunca podría haber hecho el trabajo. La materia oscura proporcionó la ventaja inicial. Explica por qué el universo tiene el aspecto que tiene hoy. El vasto vacío de los huecos, la densa riqueza de los cúmulos y los filamentos que los conectan como puentes cósmicos. Sin embargo, este andamiaje invisible opera dentro de un universo que está siendo desgarrado por la energía oscura. La materia oscura construye estructura, la energía oscura estira el espacio. El universo existe en tensión constante entre estas dos fuerzas invisibles. A escalas menores, la gravedad gana, permitiendo que las galaxias se formen y los cúmulos crezcan. A las escalas mayores, la expansión prevalece, empujando regiones del espacio más allá de cada horizonte. El James Webb nos ha mostrado que el universo no es meramente más grande de lo esperado, es más organizado, más interconectado y más dependiente de fuerzas invisibles de lo que jamás imaginamos. Lo que vemos, estrellas, galaxias y nubes brillantes, es solo la superficie iluminada. Debajo de ella yace una arquitectura invisible, y ni siquiera este vasto universo interconectado es más que lo que podemos observar desde nuestra posición en el espacio y el tiempo. Más allá de él, el universo continúa, moldeado por las mismas fuerzas invisibles, desarrollándose más allá de cada horizonte que nunca podremos cruzar. Hay una melancolía particular en esta comprensión. El universo nos ofrece una ventana, y esa ventana es extraordinariamente amplia, pero es una ventana, no una puerta. Podemos mirar a través de ella, podemos estudiar lo que se ve al otro lado, podemos construir modelos y teorías a partir de lo que observamos, pero no podemos cruzarla. No podemos ir más allá del horizonte cósmico. No podemos enviar un mensaje que sea recibido por un observador situado al otro lado del universo observable, porque para cuando ese mensaje llegara, el espacio se habría expandido tanto que la distancia sería mayor de lo que era cuando el mensaje partió. Estamos, en un sentido profundo, atrapados dentro de nuestra propia burbuja de información, y lo extraordinario es que incluso dentro de esa burbuja, dentro de esa pequeña porción accesible de la realidad, la complejidad, la belleza y la escala de lo que existe resultan casi insoportablemente vastas. Si el universo observable, con sus billones de galaxias y sus miles de trillones de estrellas, es solo una fracción del todo, entonces la realidad completa posee una magnitud que nuestro vocabulario no fue diseñado para expresar. Las palabras grande, inmenso, infinito pierden su significado cuando se aplican a algo que se encuentra literalmente más allá de lo que la información puede recorrer. Y sin embargo, ese es precisamente el universo en el que vivimos. Un universo donde la mayor parte de lo que existe nos está fundamentalmente vedado, donde la expansión del espacio borra regiones enteras de la realidad del catálogo de lo observable, y donde cada fotón que llega a nuestros detectores es un superviviente, un mensajero que logró alcanzarnos antes de que el espacio creciera demasiado para permitirlo. Cada imagen del James Webb es, en este sentido, un acto de rescate. Rescata información del olvido cósmico. Preserva un fragmento de historia que, sin el telescopio, habría pasado inadvertido y que, con el tiempo suficiente, se habría perdido para siempre a medida que la expansión estirara su luz más allá de toda detectabilidad. Eso convierte al Webb no solo en un instrumento científico, sino en algo parecido a un archivero del universo, un registro paciente de momentos que sucedieron una vez, hace mucho tiempo, en lugares que ya no podemos alcanzar.
La lección más profunda del telescopio espacial James Webb no es ningún objeto individual que ha descubierto ni ninguna cifra que ha revisado. Es la comprensión acumulativa de que la realidad es enormemente más vasta, más antigua y más intrincada de lo que cualquier generación humana ha sospechado jamás. Flotando en silencio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el Webb ha hecho algo que ningún otro instrumento ha logrado. Ha abierto una ventana al universo tan amplia que lo que vemos a través de ella no solo amplía nuestro conocimiento, sino que transforma la naturaleza misma de las preguntas que somos capaces de formular. Y quizás eso, más que cualquier imagen o dato, sea su contribución más duradera. No las respuestas que ha proporcionado, sino la escala de la ignorancia que ha revelado. Porque saber cuánto no sabemos es el primer paso real de cualquier comprensión genuina, y en ese sentido, la exploración del cosmos apenas ha comenzado. Dentro de unos años, nuevos instrumentos se unirán al Webb en esta empresa. El Extremely Large Telescope en el desierto de Atacama, con su espejo de 39 metros de diámetro, ofrecerá una resolución sin precedentes desde la superficie terrestre. El Observatorio de Ondas Gravitacionales LISA, previsto para la década de 2030, escuchará las ondulaciones del espacio-tiempo producidas por la fusión de agujeros negros supermasivos en las primeras épocas del universo. Y futuras misiones espaciales, todavía en fase de diseño, buscarán específicamente las firmas químicas de la vida en las atmósferas de planetas que orbitan estrellas cercanas. Cada uno de estos proyectos heredará las preguntas que el James Webb ha formulado con mayor claridad que nunca. ¿Cuánto del universo podemos llegar a conocer? ¿Qué yace más allá de lo que la luz puede contarnos? ¿Y cómo debemos pensar sobre una realidad cuya mayor parte nos está vedada para siempre? No son preguntas que admitan respuestas definitivas. Son las preguntas que definen lo que significa ser una especie consciente en un universo que no fue diseñado para ser comprendido, pero que, contra toda probabilidad, estamos empezando a comprender. El Webb flota en silencio a 1,5 millones de kilómetros de distancia, escuchando el eco de las primeras luces. Y cada fotón que recoge es una prueba de que el universo, a pesar de su inmensidad, a pesar de sus horizontes inalcanzables, a pesar de su oscuridad, no está fuera de nuestro alcance, al menos no del todo, al menos no todavía.